No recuerdo un momento más duro que saber que la mitad de mi corazón se quedaba ahí también, sin vida. Me limito a estar, pero no puedo ser. Sabes que te llevo todo el día en mi cabeza, como si fueras mi propio ruido de fondo. También siento mucha rabia. Siento rabia porque la vida parece continuar para todo el mundo menos para mí. Todos me llaman fuerte. Estoy harta de escuchar que soy fuerte, porque no quiero serlo. Yo solo quiero ser y que me dejes ser sola con mi dolor. Necesito llorarte, necesito que siga doliendo, porque solo así te siento más. ¿Tiene algún sentido? ¿Quién se atreve a dudar de que yo quiera al amor de mi vida eternamente? Inevitablemente nuestro amor es algo que nunca termina. ¿Qué es de mí? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué mensaje se supone que lanzo si de repente salgo a la calle maquillada y con una sonrisa de oreja a oreja que no siento? Veo los ojos de los que me rodean tristes y me pregunto si no serán un mero reflejo de lo que ven en mí, que estoy deshecha por dentro. La vida también es el Bósforo, me temo. Arrastramos corrientes profundas de dolor y recuerdos felices que van con nosotros allá donde vayamos, pero nunca nos dejamos de mover. El agua discurre, viaja, brilla. El agua nos lleva más allá de todo aquello que un día dolió y muestra una apariencia hermosa. A veces es más, a veces menos, pero esa superficie azulada es el atuendo que elegimos cada mañana para seguir remando, a donde nos lleve el viento, a donde nos lleve el mar. Bueno, aquí estamos un día más en una de nuestras conversaciones sobre el acompañamiento al duelo. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato de las conversaciones con Dopsy y con Irene Micó, porque hoy vamos a hablar sobre el libro de Irene Micó, que es Una vida sin ti, que lo tengo aquí conmigo, que me lo terminé ayer. Y bueno, para quien no lo sepa, este libro es la segunda parte de la novela Una vida contigo, que también lo tengo aquí y que también me lo he leído. Y que es, bueno, Una vida contigo es un libro, una novela sobre la historia de una relación que además da pautas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, del punto de vista de una psicóloga, que es Irene, para construir la relación, ¿no? Las relaciones de pareja. Entonces, luego tenemos la segunda parte de Una vida sin ti, que no vamos a desvelar todavía muchas cosas, pero bueno, una definición sobre este libro sería que, bueno, pues es un libro que va sobre el duelo y sobre el fallecimiento de la pareja, ¿no? Pero a mí me parece que es un libro que va sobre más allá del proceso de duelo. Es un libro que va sobre el amor, sobre la supervivencia, sobre la amistad, la frustración, un montón de emociones que giran en torno al duelo, sobre los sueños, el dolor, el perdón también a los demás, a una misma, a la situación. Y bueno, y en definitiva a mí me parece que es un libro que va sobre la vida más real, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a Irene. Hola Irene. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida una vez más a este pequeño espacio que hemos creado sobre el duelo y sobre la muerte, este aprender a acompañarnos. Y hoy me hace mucha ilusión que vamos a hablar sobre tu libro. Y, y bueno, pues no sé si quieres decir algo de que empiece a abordarte con un montón de preguntas que tengo preparadas. Pues la verdad es que no, me hizo mucha ilusión cuando me planteaste, porque bueno, teníamos prevista una charla sobre San Valentín y el duelo, estas cosas, y me hizo mucha ilusión cuando me planteaste reformularlo y bueno, y aprovechar el libro que acababa de salir para hablar de todo esto, porque efectivamente pues es un libro sobre el duelo, pero también es un libro que contiene amor, de alguna manera, también hay un bagaje de amor muy, muy presente durante toda la historia. Entonces, bueno, pues me hacía mucha ilusión, a la vez que estaba un poco asustada, y yo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero bueno, la verdad es que me apetece mucho porque es un formato nuevo y bueno, pues estoy preparada para responder a todas tus preguntas, así que me puedes acribillar cuando tú quieras, cuando quieras. Pues vamos a ello. A mí personalmente me ha gustado mucho que el libro esté escrito en formato diario de a bordo, por así decirlo, ¿no? Es como un diario de Alicia, la protagonista del libro, que habla, bueno, pues cada día pone el día de la semana, la fecha, el año, el mes, absolutamente todo esto. Entonces, ¿por qué has elegido este formato para escribir el libro? Bueno, yo creo que ese formato refleja muy bien el proceso de duelo, ¿no? Es decir, para mí era importante que el formato fuera distinto con respecto a Una vida contigo, porque, bueno, en Una vida contigo hay una serie de herramientas o de recursos
de principios que vienen a explicar el funcionamiento de una relación de una manera más sana. Sin embargo, claro, las relaciones tienen una serie de elementos que las hacen funcionar un poco independientemente del tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que era interesante ver en el proceso de duelo era cómo el tiempo, no tanto el tiempo, sino lo que la persona hace durante ese tiempo, le va ayudando a transitar, en este caso Alicia, la va ayudando a transitar por ese proceso de duelo. Y cómo realmente desde el principio de la novela hasta el final de la novela hay un cambio. No es la misma intensidad en su manera de expresar el dolor, en su manera de gestionar las cosas, es decir, ella se va enfrentando desde el principio hasta el final a cuestiones distintas y las va abordando de manera diferente porque no está igual de preparada en el primer momento desde la pérdida hasta el último momento de cierre de lo que es la narración, porque evidentemente podríamos haber continuado con Alicia por muchísimo más tiempo y haber seguido viendo cómo su evolución continuaba. Pero bueno, creo que realmente este formato lo que nos permite ver es cómo desde el principio hasta el final en Alicia hay una evolución en su gestión de las cosas, porque realmente va pasando por diferentes fases en ese integrar la pérdida. Efectivamente. De hecho, una de las preguntas que tengo aquí apuntadas, porque es muy notorio, o sea, es muy notable que el tiempo es un concepto que gira en torno a toda la narración bueno, por el formato del libro, ¿no? Porque es un diario y por el proceso en sí mismo, ¿no? Que es el duelo que al final requiere de un transcurso del tiempo. Entonces, me parece muy importante el concepto del tiempo en el proceso de duelo y me gustaría que, ya que eres psicóloga, pues que desde un punto de vista psicológico de gabinete, pues cómo se trabaja el tiempo, cómo es el concepto del tiempo desde el momento del colapso hasta que la persona hace las paces con lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, al principio realmente en la historia de Alicia hay mucho pasado y mucho futuro, es decir, ella no para de pensar en lo que vendrá y en lo que fue, porque es una manera de evitar la situación del presente, es decir, en el presente hay tanto dolor que yo me tengo que escapar de lo que hay ahora, entonces yo tengo que mirar inevitablemente hacia otro lado, es decir, es una manera de intentar contener el dolor y es algo que pasa y que en parte es natural, pero de alguna manera, pues en terapia, cuando acompañamos el duelo, tenemos que intentar negociar con la persona que en base a sus posibilidades y en base a sus progresos que se van construyendo, se puede ir enfrentando progresivamente a ese dolor. Yo no te puedo lanzar inmediatamente a que, no, mira, es que estás en el presente y el presente es esta situación y te tienes que quedar aquí. Porque me vas a permitir el taco, Marta, pero es que el presente en ese momento es una situación de mierda. ¿Vale? O sea, y claro, y la persona necesita salir de ahí. Entonces, es lógico que aunque yo siga rodando, porque realmente las personas no dejan de rodar durante el momento de duelo, aunque yo siga rodando como persona, haya momentos en los que necesite mirar hacia el pasado y haya momentos en los que necesite mirar hacia el futuro porque es una manera de escapar de mi dolor. Y es un poco lo que le ocurre a Alicia en la narración. Es como, vale, yo estoy muy atascada en el pasado porque además es parte del proceso inicial, ¿no? De no aceptar la realidad de la pérdida, de realmente desear, pese a que racionalmente es consciente de que no puede suceder, desear que esto no hubiera ocurrido y que las cosas hubiesen podido ser diferentes y todo lo que teníamos que ya no volverá a ser. Es decir, es un anhelo constante de un estado de bienestar que hubo y que he perdido y que eso me hace sentir muy mal, muy mal. Sí, porque además entiendo que el fluir del tiempo es distinto, ¿no? Como muy bien estás expresando, la persona, o sea, Alicia necesita ir atrás, ir hacia adelante, ¿no? O sea, como todo, durante todo el proceso. Claro, además a Alicia se le juntan varios factores, porque la verdad es que la pobre se le junta el fallecimiento con el confinamiento. Porque Cierto, también, dato importante, claro, cierto. esto ocurre en pandemia. De la pandemia, sí. De hecho, tengo que decirte que es el primer libro que me leo donde aparece la palabra coronavirus. Coronavirus. Te lo juro. Es un libro posmoderno, la verdad. Te lo juro. Sí. No, además, ciertamente, porque ya te digo, está basado de febrero 2020 a febrero 2021. Sí. Entonces, claro,
le pillan esos dos factores confluyendo, con lo cual si ya su futuro es incierto porque realmente todo el proyecto de vida que ella ha construido, ya no tanto para sí misma, porque realmente para sí misma puede continuar y de hecho continúa, ella continúa con las líneas que había trazado, ya no tanto para sí misma, pero en conjunto, pensando en una pareja, eso se desmonta. Pero es que ya no solo es que se desmonte ese proyecto de vida, sino que es que encima el futuro de repente se vuelve tremendamente incierto porque o la pandemia, esto no había pasado, bueno, no había pasado en el presente reciente o en el pasado reciente, y es como, ¿y ahora qué? Es ¿Qué más? algo nuevo, sí. Además, a mí me gusta mucho cómo Alicia le cuenta a Ismael qué es lo que está pasando con el coronavirus y todo este tema de la pandemia, ¿no? Y que ya no nos podemos tocar como antes, en fin. Todo este tipo de detalles me gusta mucho cómo durante el diario ella se lo va contando, ¿no? Se lo va relatando. Vale, hay un punto en la historia en la que Alicia le pide expresamente al médico que le recete unas pastillas para poder dormir porque tiene que seguir trabajando. O sea, de hecho, la expresión es tengo que seguir trabajando. Entonces, a mí me surge una duda, una pregunta que quiero hacerte. O sea, ¿hasta qué punto el sistema, la sociedad en la que vivimos, la vorágine de producir y la vorágine de consumir, la vorágine de seguir a pesar de todo, nos impide seguir un proceso de duelo tal y como lo necesitamos seguir? Que tenemos que recurrir a drogas legales para poder continuar. Pues fíjate que, claro, yo cuando estaba escribiendo la historia también me planteaba esto mucho, ¿no? El cómo realmente vivimos en una sociedad muy corrompida a ese nivel, que realmente una persona no se puede estar enfocando en su dolor, un dolor que necesita enfocar. Y ya no solamente el dolor, porque en el momento en el que Alicia va a pedir las pastillas para dormir, realmente Ismael todavía está hospitalizado, es decir, Ismael realmente todavía no ha fallecido. Pero, pero claro, las demandas de trabajo de Alicia no se han detenido y Alicia tiene que seguir produciendo efectivamente, entonces ya no es solo necesito tapar mi sufrimiento por lo que está pasando, que eso parece que cae en un segundo plano. O sea, es que realmente tengo tal presión sobre los hombros que tengo que continuar efectivamente, como tú bien has dicho, produciendo. Sí. A mí me parece terrible, pero creo que no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en esta sociedad, ¿no? Es decir, el tema del duelo, lo que nosotros estamos haciendo, intentando desmitificar muchas cosas del duelo con nuestras conversaciones y demás, pues a muchas personas les estará viniendo bien, pero se sigue mirando hacia otro lado mucho cuando alguien fallece, se sigue sin saber muy bien cómo acompañar ese sufrimiento, se sigue sin entender muy bien que la persona tiene otros tiempos, otros ritmos, que de repente se le puede haber paralizado el mundo. Entonces, claro, las demandas de Alicia no pararon y creo que esto está reflejado en el ritmo también, porque bueno, básicamente lo que le trasladan es, ya, pero es que mi problema está aquí. O Sí, sea, es decir, se juega con un hándicap, ¿no? También que en la profesión de Alicia, que es ¿no? Ser terapeuta psicológica, pues claro, ahí cómo, ¿no? Cómo se lidia con eso, dónde pones un corte y dices, mira, no puedo, lo siento, búscate otra persona, no lo sé. claro, claro. Sí, o sea, es terriblemente complejo, pero claro, también es de un entender básico que los psicólogos también somos personas, Total. igual que los médicos, igual que cualquier otro profesional sanitario, ¿no? Y también tenemos nuestros días malos y nuestros episodios terribles. Mm. Entonces, claro, eh, a- la verdad es que me parece complicado tener que explicar que Alicia en esos momentos no estaba para atender a nadie. Y Mm. que Alicia tuviera que dar esa explicación me parece también un reflejo de que en muchas cosas hemos fallado como sociedad, la verdad. Estoy muy de Porque acuerdo, sí. por mucho que sea psicóloga, Alicia es una persona que tiene su sufrimiento que normalmente aparta para hacerse cargo del de otras personas, cosa lógica y comprensible, pero hay veces en las que no, o sea, el límite es que ella tiene que ser la prioridad. Mm. Y realmente por quizá un exceso de empatía, ella no supo ser la prioridad, ella no supo parar. Es decir, ella decide continuar trabajando y decide continuar recogiendo el dolor, también quizá como un poco una estrategia, ¿no? Es decir, mientras estoy recogiendo el dolor de otras personas, pues no No estoy estoy focalizada en el mío.
total, totalmente. Ujú. Una forma de escapar también del propio tiempo, ¿no? De alguna forma, jugando, o sea, volviendo al concepto del tiempo, que como te digo, me parece que está súper presente en todo el libro. Hay otro tema muy recurrente durante todo el diario de Una vida sin ti, que es el de los sueños. El de los Ujú. sueños tanto despierta como dormida de Alicia, ¿no? Ujú. Porque Alicia, claro, se pasa el día soñando en lo que podría ser y ya no va a ser, y por Ujú. las noches sueña en lo que fue o lo que me gustaría o te veo aquí, te siento allí, o sea, entonces Ujú. me gustaría que habláramos un poco de cómo los sueños a Alicia le han ayudado mucho en su proceso de duelo y cómo los sueños juegan un papel, un rol muy importante en el proceso de aceptación Ujú. de algo tan dramático como es Ujú. el fallecimiento de una pareja. Ujú. Bueno, yo te voy a hablar de los sueños como les hablo normalmente a mis pacientes para explicar lo que sabemos de ellos, que es más bien poco, ¿vale? Pero yo te voy a contar lo que sabemos para, pues, para entender, porque también se viene muchas veces con el mito de es que he soñado tal cosa significa que va a suceder. Ya. No necesariamente, puede, pero no necesariamente, ¿vale? Es decir, no tenemos el don de la premonición en principio, ¿vale? Igual que sepamos, ¿vale? Es decir, por lo menos científicamente no lo podemos demostrar y sabemos que aquí también nos gusta hablar mucho en principio desde el punto de vista lo más científico posible, ¿vale? Nos vamos a cargar un poco los esoterismos. Entonces, los sueños se sabe que son un poco una especie de papelera de reciclaje del cerebro, ¿vale? Es decir, yo cojo un montón de información de las cosas que me pasan durante el día, puede ser la serie que he visto en Netflix, puede ser el señor que me he cruzado en la acera, que por eso de repente dices, sí, yo esta persona que está en mi sueño, ¿por qué está aquí? Porque igual a nivel perceptivo tu cerebro la ha captado, pero tú no la has llegado a integrar. Y sin embargo está ahí por algún motivo y aparece en tu sueño. Bueno, entonces venimos a recopilar pensamientos que tenemos, cosas que nos han ocurrido, cosas que queremos que nos ocurra, todo eso se hace un cóctel y ahí nos sale, pues por eso a veces nos salen las cosas, las bizarradas que se nos montan en nuestra cabeza, ¿vale? El objetivo de los sueños hasta la fecha, lo que se ha podido ver son dos. El primero es ayudarnos en el proceso en la fase de REM de sueño a consolidar la memoria, ¿vale? Es decir, sobre todo cuando estudiamos para lo que sea, el dormir nos viene bien para que realmente los aprendizajes que intentamos integrar en vigilia pues pasen a memoria a largo plazo durante el sueño. Pero el segundo, que es el más importante en lo que nos atañe, es el procesamiento de las emociones negativas, ¿vale? Es Ujú. decir, a todos nos pasa, siempre les pongo el mismo ejemplo. ¿A qué te ha pasado alguna vez que te has acostado habiendo discutido con alguien y te levantas al día siguiente y todavía estás enfadado, pero ya no es la misma intensidad? Mm. Pues esta es la función del sueño, ¿vale? Es decir, claro, no es lo mismo haber discutido con alguien que igual al día siguiente lo puedo hablar y lo puedo arreglar, ¿vale? Que realmente cuando hay una pérdida. Que claro, la pérdida es un dolor sostenido en el tiempo que no tiene reparación per se, ¿no? Entonces, claro, es normal que los sueños se hagan recurrentes porque es un sufrimiento sostenido en el tiempo, que es un poco lo que le ocurre a Alicia, que claro, los sueños con Ismael se repiten durante muchas noches y aunque cambian el contenido, la forma, etcétera, porque hay un montón de variedad, pero realmente es una cosa que se sostiene en el tiempo porque es un procesamiento que ella hace realmente a largo plazo. Entonces, claro, la función de los sueños básicamente es intentar mitigar su dolor. Todo a lo que ella, porque también los sueños tienen mucha más intensidad en la narración de Alicia al principio de su proceso de duelo que Sí. al final, aunque van apareciendo en diferente forma, ¿no? Pero sobre todo al principio porque también coincide con que Alicia es cuando más se está intentando ya no evitar, porque Alicia es consciente de que tampoco quiere evitar, pero Alicia se sobrecarga con muchas cosas, la hacen no atender el sufrimiento y luego tiene como microexplosiones. De repente tengo un berrinche que me tiene toda la noche llorando, de repente le pasa no sé qué, de repente no sé cuántos. Entonces, claro, los sueños tienen muchísima más carga emocional al principio que conforme va avanzando la narración, porque también tiene que ver con esto, con cómo yo estoy acumulando emociones que siento, que no estoy pudiendo expresar porque estoy centrada en otras cosas, pero yo las estoy sintiendo igual. Entonces eso por alguna vía tiene que salir. Entonces, es una manera de procesar tal y como lo entendemos a nivel de cómo funciona nuestro cerebro. Todo un poquito
hipotetizado, porque ya te digo que el cerebro sigue siendo el grandísimo misterio de la humanidad. El grandísimo misterio, totalmente. Pero sí que me parecía que esta parte de los sueños era muy importante en la historia de Alicia, porque además es que hay días en los que ella le dice a Ismael, hoy no he soñado contigo y la verdad no sé muy bien por qué o no, o ese tipo, o hay como días en los que no sueña y se pregunta por qué. Quizá es porque ya estoy mejor, quizá es, no sé, se hace como estas preguntas. Entonces sí que me parecía que también a lo mejor era una forma para Alicia de estar en contacto con Ismael de alguna forma en los sueños, ¿no? Aunque fuera durmiendo, que pudiéramos seguir viéndonos de alguna manera. Claro, ella de alguna forma también lo interpreta así, ¿no? O sea, de hecho, cuando Alicia no sueña con Ismael, que a lo mejor no es que no haya soñado con Ismael, sino que no lo recuerda, No porque se a veces también pasa acuerda. que no Sí, recordamos sí, todos los sí. sueños. Claro, que a lo mejor no lo recuerda, también aparecen dos factores que en el duelo están muy presentes. Por una parte, la culpa, porque claro, es como no te quiero olvidar, y por otra parte, que van súper vinculados, el miedo al olvido. Es como si ya no estoy soñando contigo, significa que tal. Por una parte, lo queremos interpretar como quiero ir hacia mejor, hacia mejor porque no me estoy sintiendo bien con el punto actual, pero Sí. por otra parte, esto, ¿qué consecuencias va a tener contigo con la relación que yo tengo contigo? Que este es el miedo que surge, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, ojalá pudiéramos elegir lo que soñamos, porque desde luego las pesadillas estarían descartadas, pero es verdad que esto realmente se hace un poco de manera no, ya no inconsciente, sino no consciente, porque realmente no elegimos el contenido de lo que vamos a soñar, pero sí está muy relacionado con, o parece estar muy relacionado con la carga de lo que nos pasa en vigilia, cómo nos vamos a encontrar en vigilia. Muy interesante este mundo de los sueños, Irene. Muy interesante. Sí, Me sí, y gustaría muy que desconocido. habláramos. Dime, perdona. Y muy Muy desconocido todavía. desconocido, muy desconocido, sí. Sí. Me gustaría que habláramos ahora un poco de una parte, ¿no? Una fase de este proceso de duelo de Alicia en la que ella decide empezar a indagar, ¿no? A buscar un poquito formas de conectar con Ismael. Y todas las formas le valen, ¿no? Le sirven, le parecen bien porque ella tiene muy claro qué es lo que quiere y va por ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, contacta con una medium, también se habla de la parapsicología, ella se sueña, ¿no? Y desea que la ciencia avance tantísimo que sea capaz de volver atrás en el tiempo, ¿no? Está de nuevo el tiempo siendo muy protagonista de la historia. Y bueno, a mí todo esto me ha recordado mucho al libro que leí hace ya un par de años de Joan Didion, del Año del Pensamiento Mágico, en el que ella también tiene esta fase durante el duelo bueno, su marido fallece en el salón de su casa mientras ella está en la cocina y de un infarto, de un segundo a otro su marido desaparece de su vida, ¿no? Entonces ella tiene una parte de su duelo durante los primeros meses es de reconstrucción al minuto, o sea, súper sistemática de lo que había pasado, cómo había pasado, cuando había venido la ambulancia, él me estaba escuchando, no me estaba escuchando, estaba ya muerto, no lo estaba. O sea, intentar para ver en qué punto hay un fallo o hay una ventana, ¿no? En la que entrar y decir, vale, aquí es donde yo cambio la historia, ¿no? Aquí es donde yo puedo hacer lo que yo necesito hacer, ¿no? Entonces, en esta parte del libro en la que Alicia está en constante búsqueda de todo tipo de estrategias para conectar, tanto en los sueños como a través de mediums, como a través de la parapsicología, como hemos dicho, y de la reversión del tiempo. Es algo común en un proceso de duelo, sucede en todos los duelos, todas las personas pasan por ese momento de búsqueda de querer cambiar lo que ha pasado. Y otra pregunta, para que tú hiles tu respuesta sin que yo te interrumpa, ¿cómo una persona que acompaña a alguien que está pasando por este momento de búsqueda puede seguir acompañándola sin caer en el juicio o en la invalidación? Porque cuando hablamos de contactar con una medium, ¿no? O de la parapsicología, pues hay personas que a lo mejor no lo entienden ni lo respetan ni quieren saber nada de todo este tema. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a una persona que está
haciendo esta búsqueda sin caer en la invalidación emocional que a esa persona le supone en ese momento decir, oye, mira, es que yo necesito hacer esto, sea verdad, sea mentira, pero yo quiero hacerlo. Aquí te dejo esas dos preguntas. Vale, pues mira, con respecto a la primera pregunta, realmente no sé hasta qué punto es un proceso común el buscar por medio de la parapsicología o de los mediums respuestas, ¿no? a lo que ha ocurrido, o el intentar contactar con la persona fallecida. Sí que es común el querer revertir el tiempo, o sea, el querer que incluso el pensar en los ISIS. Si yo hubiese llamado tal, si 5 segundos antes, es decir, eso es muy común, es parte del proceso de culpa, ¿no? Porque a veces nos responsabilizamos de cosas que no tocan. Por ejemplo, en el caso de Didion, que su marido fallece de un infarto, quiero decir, ¿qué podía hacer físicamente ella para que esto no sucediera? Absolutamente nada, no tiene ningún poder. En el caso de Alicia, bueno, Ismael sufre un accidente. Ella ni siquiera estaba en la escena. Es decir, es que realmente el nivel de control que ella tiene ahí es nulo. Entonces, pero sí es frecuente, ¿no? A ella le aparecen muchas preguntas también con respecto al accidente, igual que me imagino que a Didion le aparecieron un montón con respecto a pues, todo lo que podía haber hecho en relación a su marido para cambiar la situación. Entonces, sí es algo común el querer revertir el tiempo, porque básicamente estamos en un punto del proceso de duelo en el que no aceptamos el soltar esa pérdida. O sea, no aceptamos que esa persona ya no va a estar en nuestra vida como ha existido hasta el momento. O sea, no podemos hacer esa reformulación todavía de persona física y emocional en la que hay un reforzamiento constante de nuestro vínculo a persona meramente emocional con la que yo soy la única parte que alimento ese vínculo ya, porque realmente no va a haber una retroalimentación. Entonces, no estamos preparados para dar ese paso, y ello es lo que nos hace pensar en ojalá hubiera una forma de revertir el tiempo y demás. Cuando además, o sea, te puedo decir, en todos los procesos de duelo no puedo responder a esa pregunta porque la verdad es que sería muy pretencioso por mi parte, pero sí considero que es algo bastante común o relativamente común que las personas, cuando se han quedado pendientes de respuestas, sobre todo cuando hay fallecimientos muy repentinos, pues puedan tender a buscarlas en este tipo de fuentes, que evidentemente no son fuentes científicas, que depende efectivamente de que tú quieras depositar tu creencia, tu fe, tu esperanza en lo que puedas encontrar ahí, pero es una manera de buscar respuestas. ¿Te pueden satisfacer o no? Tienes que ser relativamente consciente de que puede que lo que encuentres no sea lo que estabas buscando, ni satisfaga realmente tu necesidad. Pero bueno, Alicia tenía esta necesidad y realmente la satisfizo. Es decir, ella de alguna manera se queda con lo que recupera, para bien y para mal. Es decir, tanto para lo que le aporta como para lo que le chirría. Ella se queda con que esa experiencia era lo que necesitaba hacer. Y bueno, realmente cuando Alicia se presta a buscar esto, tiene realmente tanto detractores como personas que la apoyan. Es decir, hay gente que lo ve con buenos ojos, como, oye, buenos ojos. Es decir, no es como yo te habría invitado a hacer esto, pero respeto que lo hagas, me parece genial, cuéntame qué te has encontrado. Y gente que es como, yo creo que tienes que quedarte con lo que has vivido y punto. ¿Vale? Claro, yo considero como psicóloga que realmente ya sea Alicia, sea Pepe, sea María, la persona está pasando por un proceso de duelo y es parte de su proceso de duelo enfrentarse a esta situación. Entonces, otra cosa es que viviera enganchada la persona en cuestión a un teléfono de Esperanza Gracia, ¿vale? Para estar constantemente queriendo ver qué pasa con su futuro y estar constantemente buscando respuestas en algo que realmente tampoco se las puede garantizar. Pero que puntualmente una persona decida contactar simplemente porque quizá la ayuda a reubicarse en el espacio y en el tiempo, tampoco creo que sea o que se deba ver como algo patológico. Es decir, es que ya en sí el proceso de duelo es muy complicado. No hay una guía o una orientación de lo que uno tiene que hacer o dejar de hacer para sentirse mejor. Entonces, en esa búsqueda de respuestas uno a veces encuentra muchas más cosas de las que estaba queriendo realmente dar o toparse. Entonces, bueno, creo que puede ser también algo nutritivo hasta para reenfocarse uno a sí mismo. Y claro, evidentemente yo entiendo que las personas del núcleo familiar, del núcleo social, se puedan preocupar, ¿no? Cuando se plantea esto, pero yo lo mantendría simplemente desde una observación. Esto es como
Por ejemplo, si alguien viene a consulta y nos dice, pues Irene, me pasa a veces con gente joven, he probado los porros. Evidentemente no les voy a felicitar, gracia no me hace. Yo soy consciente de que los porros pues, son una droga y claro, pues ¿es la solución ideal a lo que sea que fuera el problema que estaban queriendo plantear? No, evidentemente no lo es. He probado los porros y pero no me ha hecho mucha gracia, no creo que lo vuelva a hacer. Vale, yo me quedo con el dato y yo estoy vigilando, ¿vale? Entonces, yo iré preguntando en lo sucesivo qué ha pasado, si ha vuelto a haber algún acercamiento y demás. Si yo veo que la persona, oye, hizo esa prueba porque en ese momento lo necesitaba, lo consideró, le pareció adecuado, X, y se ha quedado con el aprendizaje de, oye, mira, pues lo he probado, pero no es lo que tal, pues perfecto. Quiero decir, también te ha servido para entender que no era lo que necesitabas. Entonces, creo que el acompañamiento más sano es el que se hace de una relativa distancia en el cual tú estás viendo que la persona se puede dar un leñazo, pero el leñazo tampoco le va a resultar tremendamente fatal, ¿vale? Entonces tú estás ahí un poco en la retaguardia por si acaso te tienes que acercar, coger de los hombros y decir, venga, vamos a seguir, ¿vale? Pero dejando que la persona, si se tiene que dar, si realmente se tiene que tropezar y caer, se tropiece y se caiga porque quizá lo necesita. Quizá es algo que también necesita para integrar la experiencia. El cerebro humano, Irene, es un misterio, totalmente. Sí. Sí, lo sé. Sí. Vale, mira, otro de los puntos que a mí también me parecen muy importantes de la historia de Alicia es el papel que juega la familia de Ismael en su vida durante todo el proceso de duelo, ¿no? Porque al final, bueno, ellos venían de una relación de 5 años en donde, ¿no? Bueno, pues en el primer libro se cuenta, pues eso, ¿no? Que se conoce la familia y todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la familia, el vínculo que Alicia quiere seguir manteniendo, y entiendo que es mutuo, ¿no? de las dos partes, con la familia de Ismael, y también el vínculo que juega en su círculo más próximo, ¿no? Porque además ella, Alicia, en un momento de la historia, ella habla de cierta soledad, que se siente como un poco sola, ¿no? Porque hay ciertos sectores de las amistades de Ismael con los que siente que está perdiendo el contacto y con los que pierde cierto vínculo, ¿no? Así que hay algunos muy recurrentes que aparecen en el libro que sí que están siempre, ¿no? Y siguen estando de alguna forma en todo el proceso de duelo. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan estos vínculos tan cercanos a Ismael en el proceso de duelo de Alicia? Bueno, Alicia, de hecho, creo que lo expresa en la narración, sobre todo al principio de todo, como que a ella le apetecía, al principio de todo, estar más acompañada de sus amigos, de los amigos de Ismael, que de los suyos propios, porque le permitía como sentirse conectada a él, ¿no? Sí. Realmente, la gente me ha preguntado mucho por la relación de Alicia con los padres de Ismael, porque parece que sorprende. Al escribirla yo lo he visto como algo natural. Realmente considero, y así lo he intentado reflejar, que la relación entre los padres de Ismael y Alicia ha sido una relación con mucho cariño, y sigue siendo una relación con mucho cariño, con mucho amor, con mucho apoyo, es decir, recíprocamente los tres se han tenido para realmente contar con las partes también para idearse, refrescarse, salir a cenar en un momento determinado, salir a tomar algo. Y luego Ismael, pues siempre ha estado presente en esas conversaciones, que es un poco lo que aparece también en la narración. Es decir, Ismael es el eje que los conecta, es verdad, pero al final Ismael no está físicamente presente, pero ellos han decidido mantener esa conexión. Claro, muchas personas cuando me preguntan por estas relaciones como creo que si yo hubiera sido Alicia no habría sido capaz de mantenerlo. Creo que es respetable, es decir, creo que todas las posturas son respetables porque creo que realmente todos podemos elegir quedar o irnos cuando hay una ruptura, una separación, un fallecimiento, lo que sea, pero realmente cuando hay un vínculo sano de partida tampoco entiendo por qué habría que renunciar a esto. Es decir, cuando en este caso hay dos personas que son los padres de Ismael, que Alicia le aportan un montón de cosas buenas y probablemente Alicia también les aporta un montón de cosas buenas a ellos, porque este vínculo se tendría que romper simplemente porque Ismael no está. Quizá el hecho de que Ismael no esté en este momento es un motivo de peso mayor para que ellos mantengan el vínculo, dándole otra vuelta de tuerca a la visión, ¿no?
Claro, porque en ese sentido, no sé, o sea, por preguntarte por este tema, porque me parece muy interesante, no sé si crees que quizá ese vínculo, esa relación que Alicia mantiene durante el proceso de duelo es también al final un flotador tanto para la familia de Ismael como para ella misma, ¿no? Al final es algo terapéutico, ¿no? De alguna forma, porque permite conectar con su dolor y permite sentirle a él más cerca también y es mutuo, ¿no? Entonces, por eso me quería destacar el rol que juega el círculo más cercano a una persona fallecida para los supervivientes de ese duelo, ¿no? Porque me parece como que es muy importante. Sí, o sea, yo creo que realmente es tal cual lo planteas, Marta, y yo creo que en la narración se ve que realmente entre los padres de Ismael y Alicia hay una relación muy respetuosa. Además, hay puntos en los que discrepan, es decir, hay puntos en los que no están de acuerdo, pero aún así, pese a los puntos en los que no están de acuerdo o que tienen un pensamiento diferente, eh, ellos siguen realmente siendo capaces de encontrarse, que esto es lo difícil, ¿no? Es decir, el problema no es el conflicto, es cómo nos sobreponemos a él, siempre es la misma cuestión. Sí. Entonces, realmente hay un esfuerzo humano por mantener ese vínculo, que ni siquiera lo llamaría esfuerzo. Ya te digo, creo que realmente el vínculo que había preconstruido entre ellos es lo que facilita también todo, porque hay mucho amor, mucho cariño de base que realmente pues, les allana el camino en ese mantener la relación, en ese preocuparse recíprocamente las partes y porque realmente puedan perpetuar ese vínculo en el tiempo, porque ese vínculo va más allá del fin de la narración de febrero de 2021, ese vínculo continúa y realmente puede continuar ad infinitum mientras las partes sigan poniendo ese empeño por querer conservarlo, Ujú. que bueno, hasta el momento parece ser que es la intención. Con respecto a la otra parte, con respecto al núcleo social, en el caso de Alicia ha sido algo un poco más complejo, porque sí que es verdad que, claro, Alicia esa soledad que refleja, la refleja porque ella, por lo pronto, siente que el grupo social principal con el que Ismael se relaciona eh, desaparece. Ella lo vive así. Es decir, probablemente si hiciéramos una narración en la que incluyéramos la visión de los amigos de Ismael, pues la percepción podría ser diferente. Evidentemente esto, y de hecho, si hubiésemos hecho la narración centrada en Ismael, pues seguramente la historia sería distinta, pero tenemos la que tenemos. Entonces, ella lo percibe como que los amigos de Ismael han desaparecido, algunos de ellos. De hecho, ella se lleva pues, más de una sorpresa, porque con los que pensaba contar no cuenta, o ella percibe que no cuenta, y sin embargo, personas que no se habría imaginado que estarían a su disposición para ayudarla no se separan de ella. Entonces, bueno, de alguna manera casi que le sale a devolver la declaración, porque realmente lo que se encuentra por el camino es algo muy valioso, muy bonito, con personas que ya conocía, pero que realmente no creía que pudieran llegar a aportarle tanto y que para ella son tremendamente valiosas. Es decir, las figuras de Yanira, de Teresa y de Macarena, que son las que más se repiten del círculo de Ismael, son tres figuras que para Alicia son tres flotadores también fundamentales en ese primer año. Y, y también se perpetúa en el tiempo, pero vaya, en ese primer año son como los tres regalos inesperados que parten de Ismael y que de alguna manera hay una especie de compromiso recíproco, una especie de promesa recíproca de cuidado, ¿no? Es como que ellas se comprometen con Ismael a cuidar de Alicia y Alicia se compromete con Ismael a cuidar de ellas. Así hacen una especie de triángulo de cuidado también. Sí, sí, además a mí, o sea, esa parte del libro, de hecho hay una, no recuerdo ahora mismo la frase exacta ni la página, no lo sé, pero sí hay un momento en el que Alicia dice como que algo así como que los que están y los que no ya se fueron, ¿no? O algo así. Sí, Entonces, me parece también que además es un paralelismo también muy significativo dentro del proceso de duelo de despedida
de la persona que ha fallecido, ¿no? O sea, donde hay que despedir a la gente que no está de alguna forma, un adiós, ¿no? Entiéndeme, en un dejar ir y dar la bienvenida a todo lo nuevo que viene, que en este caso, por hacerlo físico, son estas tres personas, ¿no? Que son las tres personas que el fallecimiento de Ismael le regala a Alicia de alguna forma, ¿no? Por decirlo casi poético, pero es como así un poco. Entonces, me parece un paralelismo muy bonito de nuevo de lo que es la vida en general, de los que se van, los que llegan, de las despedidas y las bienvenidas, ¿no? La vida es un constante ciclo todo el rato. Así es, así es. Así que me parecía esa parte como muy, muy bonita y la quería destacar. Maravillosa. Vamos a ir a por una de las últimas preguntas. Claro. Hay una ya hacia el final del libro, porque además, bueno, no lo he dicho, pero el libro está estructurado como si fuera el proceso de duelo en sus diferentes fases, como buena psicóloga que tú eres. Y hacia el final del libro, ya en lo que es la... Ay, chique, aquí no encuentro el índice, espera, que no doy con la página, aquí. Ya el capítulo 5, ¿no? Que es ya como en busca de la calma, si no recuerdo mal, si no sé si es el 4, no tengo la página ubicada, pero hay una frase que dice, pase lo que pase, yo siempre voy a defenderte y aunque no estés, voy a velar porque todo lo que quede sea siempre lo mejor y lo que menos daño te pueda hacer, estés donde estés, te lo prometo. Entonces, esta frase que a mí me parece muy, muy bonita, me parece una señal de amor eterno, independientemente de que estés aquí conmigo o no. O sea, yo te llevaré siempre conmigo y Alicia ahí lo que está haciendo sin darse cuenta, me parece, es iniciar ese proceso de dejar ir de alguna forma, de aceptar que la muerte de Ismael ha sucedido y que pase lo que pase, ella siempre le va a cuidar de alguna forma, ¿no? Aunque no pueda hacerlo físicamente, pero hará honrando su memoria, ¿no? De alguna manera. No sé si estoy en lo cierto, pero yo esto es como lo he percibido, ¿vale? Como he percibido la lectura de ese párrafo. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría hablar contigo, ver si tú puedes darle a otras personas que están en esta situación, utilizando un poco la historia de Alicia, qué cosas puede hacer una persona en el proceso de duelo para llegar a ese tipo de pactos, o sea, ese tipo de pactos con una misma, ¿no? O con uno mismo, de decir, bueno, no te puedo seguir cuidando físicamente, pero te prometo, o sea, es una promesa que te haces a ti misma en realidad, pero simbólicamente se la haces a la persona fallecida, ¿no? Te prometo que yo te voy a cuidar y voy a velar porque tu memoria siga intacta, ¿no? Que es lo que te mereces. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas puede hacer una persona? Bueno, realmente depende también del vínculo, ¿no? Porque está claro que en función del vínculo uno puede establecer promesas distintas, pero claro, en este caso el vínculo de Alicia e Ismael es un vínculo muy puro, es decir, con sus más y con sus menos, ellos parten de una relación muy bonita, realmente de una relación muy, muy bonita y muy peleada, quiero decir, muy bonita y con mucho esfuerzo para construirla, que esto no es una película de Hollywood, es decir, también es vida real, ¿no? Sí. Entonces, claro, también es cierto que cuando se termina una relación física de una forma tan trágica, tan repentina, pues realmente lo que es la pureza del vínculo sigue estando ahí, porque realmente esto no se pierde per se. Entonces, bueno, yo creo que en el caso de Alicia, ella se quedaba en paz consigo misma también por su manera de ser, también por la personalidad que de ella se entrevé en las diferentes narraciones, ella se quedaba mucho más en paz, porque algo que creo que define a Alicia por encima de todas las cosas es el concepto ya no de fidelidad, sino el de lealtad, que es un concepto que a mí me gusta mucho. O sea, ella es una persona leal por encima de todas las cosas y realmente esa lealtad que ella siente hacia Ismael va por encima de la vida. Entonces es como, da igual que tú no estés aquí, porque yo tengo un vínculo contigo que va ad infinitum, porque no es que tú hayas roto la relación conmigo, es que
esto no lo hemos decidido ninguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro vínculo continúa porque el contrato sigue vigente, lo único es que cambian un poco algunas cláusulas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ella se siente más en paz consigo misma por saber que está respetando la memoria de la persona que quería, la persona que más amaba, y al mismo tiempo porque está en esa satisfacción de estar cumpliendo con un deber moral, ¿no? Por así decirlo. Eh, Creo que cada persona puede encontrar sus términos, su negociación individual con respecto a la persona fallecida, sin tener que hacer tampoco grandes esfuerzos o grandes peripecias. Es decir, a Alicia le salía natural decir yo voy a velar porque tu memoria permanezca intacta. Es decir, a ella le sale así, pero a cada uno le puede salir una cosa como decir, bueno, pues yo voy a velar porque tus fotos siempre estén presentes en casa. O yo voy a velar porque en el día de Navidad todos hagamos un brindis por ti. O voy a velar porque, es decir, cada uno se hace como su propia promesa, incluso no hace falta que sea tampoco ninguna exteriorización. Yo voy a velar por tenerte presente, por ejemplo, la gente que sea religiosa, por rezar por ti todas las noches. Yo, es decir, cada uno va a hacer como su negociación, pero creo que esa parte de negociación es importante que cada uno la encuentre en el momento adecuado de su duelo. Esta negociación yo no la puedo hacer al principio porque no estoy preparado emocionalmente. Porque yo, o sea, ya tengo que haber transitado durante un tiempo indefinido, es decir, no puedo concretar un tiempo, ¿vale? Pero durante un tiempo indefinido como para llegar al punto de decir, vale, esta es la realidad que estoy viviendo, o sea, no puedo cambiarla porque es a lo que me enfrento y tengo que entender que esto es lo que hay, pero eso no tiene por qué cambiar que yo tengo un vínculo que seguirá existiendo contigo simplemente de otra forma. Entonces, esa es la manera de reenfocar mi relación con la persona que ya no está. Muy bien, totalmente. Para ir cerrando, Irene, me gustaría que aprovecharas esta conversación que estamos grabando para vender tu libro. He venido aquí a hablar de mi libro, pues quiero que lo hagas. Entonces, aquí a hablar de mi libro. Exacto. Sí. Quiero que le digas a la gente que nos está viendo por qué deberían leer Una vida contigo y Una vida sin ti y qué les va a aportar. Bueno, pues voy a empezar por el primero, por seguir un orden cronológico, porque esto a mí, en mi mente estructurada, tiene que ser así, no puedo empezar por el 2 y luego el 1, entonces, bueno. Dale. ¿Por qué leer Una vida contigo? Bueno, Una vida contigo está construido como un relato en el cual se habla de los diferentes elementos que contribuyen a que una relación de pareja funcione mejor y peor, porque se señalan también las cosas que no ayudan. Con ciertos matices psicológicos para que entendamos también nuestra conducta, sin ser un manual de psicología. Y bueno, y también está muy escrito desde el humor, entonces yo creo que es una lectura realmente bastante fácil y entretenida y que a la gente le puede ayudar mucho, y de hecho la gente que lo ha leído hasta la fecha ya me ha trasladado que les ha ayudado mucho a entender sus relaciones de pareja, dónde estaban fallando, dónde estaban acertando, y a tener presentes algunas cositas que quizá necesitaban pulir o modificar, tanto ellos como las parejas, en fin. Que parece que puede ser de utilidad para que la gente se comprenda un poco mejor en su proceso relacional a nivel eminentemente romántico, ¿no? Bueno, pues Una vida sin ti pretende ser una desmitificación del proceso de duelo, es decir, es una... en la parte de atrás donde está la sinopsis hay una parte en rojo que fue idea de mi editor, que me pareció maravilloso, que dice Una vida sin ti es una ventana sin adornos al proceso de duelo. Me dijo, ¿te parece bien que lo pongamos así? Yo, me parece estupendo. Es real, además. Realmente es muy real. Es decir, hay mucho dolor en el texto. Claro, la gente se lo tiene que tomar con calma. Esto no es un libro que te puedas leer del tirón y digerirlo fácilmente, porque es un libro no es un libro largo, dolor, pero es un libro que hay que digerir tranquilamente. Claro. Pero es un libro que está construido de forma que pretende ayudar a las personas que han sufrido pérdidas, o sea, todo el mundo, ¿vale? Es decir, pretende ayudar a la gente a poder naturalizar y normalizar el proceso de duelo que pueden estar atravesando. Es decir, si yo de repente me siento que parece que se me acaba el mundo, pues es que quizás es normal y es una sensación que todos podemos tener en un momento de pérdida. Si yo de repente no sé hacia dónde tengo que ir,
si yo de repente me siento solo, si yo de repente me siento culpable, es decir, todo eso está presente como algo completamente natural en un proceso de duelo y sin embargo creo que también puede aportar el hecho de ayudar a reconstruir la relación con la persona fallecida. Es decir, creo que también puede ser una herramienta terapéutica para ayudar a reenfocar el cómo me relaciono con la persona que ya no está, ahora que no está, y cómo continúo yo hacia adelante. Creo que puede ser útil para esto. Entonces, no es que uno sea más útil que el otro, es que realmente son para abordar cuestiones distintas, pero creo que los dos pueden, o sea, ambos se han sido construidos con el objetivo de ser de utilidad. Entonces, a cada uno lo suyo, pero creo que ambos pueden venir muy bien para quien lo necesite en cada momento del tiempo. Fenomenal, Irene. Muchísimas gracias por haber aceptado mi idea loca de cambiar la programación para hablar de tu libro. Me ha gustado mucho poder leerlo y poder conversar contigo sobre este libro que has escrito. Y bueno, nos seguiremos viendo en otros vídeos que tenemos todo el año de programado ya de conversaciones, a no ser que vayan surgiendo cosas como ya ha pasado, que puede suceder y estamos abiertas a cualquier tipo de cambio. Entonces, Vale. nada, muchas gracias de nuevo y bueno, te mando un besito muy grande. Muchas gracias a ti también, Marta. Y un besito de vuelta. Adiós.